Siempre he sido un hombre de ciencia, alguien que no cree en fantasmas ni en lo sobrenatural. Mi vida como enfermero en el Hospital General de Puebla me ha enseñado que la muerte no es más que el final biológico de un cuerpo, sin almas errantes ni presencias espectrales. Pero lo que ocurrió hace un mes ha tambaleado mi escepticismo y ha sembrado en mí un miedo que no logro sacudirme. Aquella noche me asignaron el turno de madrugada en la sala de urgencias. Era una jornada tranquila, demasiado tranquila, como el respiro inquietante antes de una tormenta. Me encontraba revisando expedientes cuando una de las pacientes, una anciana con un avanzado estado de neumonía, empezó a agitarse. Corrí a su lado y traté de calmarla, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, inyectados en terror. «Está aquí», susurró con un hilo de voz. Fruncí el ceño y miré a mi alrededor. La sala estaba en penumbra, solo iluminada por las luces titilantes del pasillo. Nada fuera de lo normal. Aún así, un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Quién está aquí, señora?», pregunté, tratando de mantener la calma. La planchada exhaló antes de que su cuerpo se convulsionara violentamente. Presioné el botón de emergencia, pero cuando las luces rojas parpadearon, vi algo al final del pasillo. Una figura femenina de pie, con un uniforme blanco impoluto, su postura rígida e inamovible como una estatua. Sentí el peso de su mirada, aunque su rostro estaba envuelto en sombras. Parpadeé y la visión desapareció. La anciana falleció minutos después, su piel cianótica y los labios aún entreabiertos, como si hubiera querido decirme algo más. Los doctores la declararon muerta y yo me quedé inmóvil, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había visto. Convencí a mi mente de que solo había sido el cansancio acumulado, una alucinación fugaz provocada por el estrés. Pero esa noche fue solo el principio. Los días siguientes, empecé a notar cosas extrañas. Expedientes movidos del lugar, camas que aparecían arregladas cuando nadie las había tocado, pacientes que aseguraban haber sido atendidos por una enfermera que no estaba en el turno. Mis colegas reían cuando les contaba, como si fuera una broma recurrente en el hospital. «La planchada te está vigilando», decían entre carcajadas. La leyenda era conocida, una enfermera de impecable uniforme, atrapada entre los pasillos del hospital, buscando redimirse por los errores de su vida. Algunos decían que ayudaba a los enfermos, otros que su presencia anunciaba la muerte. Una noche, mientras verificaba los monitores en la sala de terapia intensiva, sentí un escalofrío. El aire se volvió pesado, cargado con un olor a desinfectante antiguo. Y entonces la vi otra vez. De pie al lado de la cama de un paciente, una mujer alta y delgada, su uniforme inmaculado contrastando con la penumbra de la sala. Sus manos, enguantadas, acomodaban la sábana con delicadeza. Un murmullo casi imperceptible flotaba en el aire, como una melodía siniestra. El paciente, un hombre en coma, abrió los ojos de golpe y empezó a convulsionar. Corrí hacia él, pero cuando levanté la mirada, la mujer ya no estaba. Solo quedó la sábana, perfectamente doblada sobre el pecho del hombre, como un sudario. Esa noche, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera acechando el hospital. Revisé los registros de las enfermeras y no encontré a nadie que coincidiera con la descripción de la mujer que había visto. Fui a la morgue, pregunté a los médicos veteranos, pero solo obtuve la misma historia gastada de la planchada. La última noche de mi turno ocurrió lo peor. Un joven ingresó con heridas graves después de un accidente automovilístico. Su pulso era débil, su respiración irregular. Luchamos por mantenerlo estable, pero en un descuido, la máquina de signos vitales emitió un pitido agudo. Línea plana. Corrí por la desfibriladora, pero al girarme, ahí estaba ella. De pie junto al muchacho, su mirada hundida y fría. Su piel era ceniza, con labios azulados, pero su uniforme seguía impecable. Con movimientos lentos, llevó una mano al pecho del paciente y presionó con delicadeza. El monitor emitió un latido. Otro más. El muchacho jadeó y abrió los ojos, como si lo hubieran arrancado de las fauces de la muerte. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme o siquiera respirar. La planchada me miró entonces. No con furia, no con odio. Con tristeza.
No todos podemos ser salvados, susurró. Y desapareció. Desde esa noche, supe que no era solo una leyenda. No era un espíritu maligno, ni una aparición aterradora. Era una sombra atrapada entre la vida y la muerte, pagando una deuda infinita. Dejé mi trabajo en el hospital poco después. A veces, en mis pesadillas, la veo aún, ajustando sábanas, vigilando a los enfermos. Y en cada sueño, su mirada me persigue, como si tratara de decirme algo más. Quizá algún día lo entenderé. Desde que era niño, mi madre me contaba historias sobre la planchada, la enfermera de uniforme impecable que se aparecía en los hospitales para atender a los pacientes moribundos. Siempre me pareció una leyenda para asustar a los nuevos internos, pero cuando conseguí mi primer trabajo como enfermero en el Hospital General de Puebla, supe que la realidad era más aterradora que cualquier cuento. La primera vez que escuché su nombre dentro del hospital fue en un susurro. Una paciente anciana, con la piel translúcida por la enfermedad, me tomó del brazo con una fuerza inesperada y me dijo, no dejes que ella te toque. Su piel está helada. No entendía a qué se refería hasta que la vi por primera vez. Era de madrugada, la hora en que los pasillos se volvían largos túneles de penumbra, donde las sombras parecían moverse por sí solas. Estaba revisando el expediente de un paciente cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia el final del pasillo y allí estaba ella. Una enfermera con el uniforme almidonado, el cabello recogido en un moño perfecto y una expresión vacía en el rostro. ¿Usted es nueva?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. No respondió. Solo se quedó mirándome con ojos oscuros, profundos como pozos sin fondo. Parpadeé y en un instante desapareció. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, hasta que al día siguiente escuché a una compañera murmurando sobre la planchada. Decían que se aparecía antes de que alguien muriera, como un mal augurio. Días después, mi turno nocturno se tornó insoportable. El hospital tenía un ambiente cada vez más pesado y el aire olía a algo rancio, como a flores marchitas. Una noche, mientras realizaba mi ronda, vi una luz encendida en la habitación 304, que debía estar vacía. Me acerqué con cautela y empujé la puerta. Dentro, un paciente anciano yacía en la cama, inmóvil, con la mirada fija en el techo. Su monitor cardíaco marcaba un ritmo lento, moribundo. A su lado, ella le sostenía la mano con una ternura inquietante. Cuando giró la cabeza hacia mí, sentí que algo en mi pecho se comprimía. Su piel, aunque tersa, no parecía humana. Era como porcelana fría, sin la calidez de la vida. La luz titiló y en un parpadeo, se desvaneció. El paciente exhaló su último aliento. Corrí a la estación de enfermería, jadeando. Les conté a mis compañeros lo que había visto, pero solo se miraron entre ellos con temor. Uno de los médicos, un hombre de cabello canoso y ojos cansados, me llevó aparte y me dijo, no hables de ella. Si te ha visto, volverá. Desde entonces, comencé a sentir su presencia en cada rincón. Las luces parpadeaban cuando pasaba, las sábanas de los pacientes aparecían misteriosamente planchadas y una sensación helada se aferraba a mis huesos. No podía dormir, no podía comer. Sentía que me estaba volviendo loco. Entonces, una noche, me desperté en el hospital. No recordaba haberse quedado dormido allí. Estaba en la habitación 304. Me senté de golpe y vi que la puerta estaba entreabierta. Afuera, en el pasillo, ella me esperaba. «Es tu turno». No hablaba con palabras, pero su voz resonó en mi cabeza como un eco lejano. Me paralicé, incapaz de respirar. El frío se arrastró hasta mi pecho y entendí su propósito. La planchada no solo atendía a los moribundos, también elegía a su reemplazo. Grité. Grité con todas mis fuerzas. Pero el hospital estaba en silencio. Cuando desperté, estaba en una cama, con un uniforme impoluto, almidonado y perfectamente ajustado a mi cuerpo. Miré mis manos y vi que mi piel había cambiado. Ya no latía. Ya no tenía calor. Me había convertido en ella.
Siempre he trabajado el turno nocturno. Los pasillos del Hospital General se tornan distintos cuando cae la oscuridad. Todo suena más fuerte, el goteo de los sueros, el zumbido de los fluorescentes, el susurro de los pacientes en sus sueños febriles. Pero lo peor es lo que no suena. Lo que se siente en la piel, lo que te eriza los vellos sin razón aparente. Esa noche, algo era diferente. Desde el momento en que entré al hospital, una sensación pegajosa de incomodidad me cubrió el cuerpo. No era cansancio ni estrés, era algo más. Algo que acechaba en la penumbra de los pasillos. Todo comenzó en la sala de urgencias. Un hombre de edad avanzada llegó en estado crítico. Piel ceniza, ojos hundidos, una respiración tan débil que apenas levantaba su pecho. Al intentar estabilizarlo, lo escuché susurrar algo con labios secos. Ella viene, ella, me quiere llevar. Tranquilo, señor, aquí está a salvo, respondí, tratando de calmarlo mientras verificaba sus signos vitales. Pero sus ojos se agrandaron con terror y su rostro se contrajo en una mueca de agonía. No. Ella está aquí. Su cuerpo se estremeció con un espasmo violento y la línea del monitor cardíaco se volvió recta. La doctora entró corriendo, pero no había nada que hacer. El paciente estaba muerto. La doctora y yo compartimos una mirada incómoda. No era la primera vez que un paciente deliraba antes de morir, pero sus palabras me dejaron un escalofrío en la nuca. Salí a buscar aire y me detuve en el pasillo. Entonces la vi. Al fondo del corredor, de pie bajo la luz parpadeante de un fluorescente, estaba una mujer con uniforme de enfermera. Su vestimenta era impecable, almidonada hasta la perfección. Sus facciones eran serenas, pero sus ojos no tenían brillo. Se clavaban en mí con una intensidad antinatural. Mi estómago se encogió. Intenté parpadear para alejar la sensación de inquietud, pero cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. Me repetí que solo era el cansancio jugando con mi mente. Pero a lo largo de la noche, las manifestaciones continuaron. Un paciente en la unidad de terapia intensiva empezó a gritar en mitad de la noche, señalando la esquina de su habitación. No dejes que me toque. No la dejes acercarse. Cuando entré a calmarlo, no había nadie ahí. El monitor de signos vitales marcó un descenso abrupto en su ritmo cardíaco. Murió minutos después. Un escalofrío subió por mi espalda. ¿Qué estaba pasando? Era imposible ignorar que ambos pacientes habían mencionado a una mujer justo antes de morir. Decidí averiguar más y pregunté a una de las enfermeras más antiguas del hospital. Su rostro se ensombreció cuando mencioné lo ocurrido. ¿Has visto a la planchada?, susurró con una voz apenas audible. El corazón me dio un vuelco. Todos habíamos escuchado la leyenda, la enfermera espectral que aparecía en los hospitales, cuidando o condenando a los pacientes. Pero hasta ahora, nunca había creído en ella. Dicen que cuando se aparece, alguien muere. O a veces, ella elige a alguien más. Las palabras me dejaron helado. ¿Y si no solo venía por los pacientes? El resto de la noche pasó en un estado de alerta constante. No podía evitar mirar por encima del hombro, sintiendo la presencia de algo detrás de mí, algo que respiraba en mi nuca sin emitir sonido alguno. Finalmente, llegó la hora de irme. Caminé por los pasillos vacíos con el alma en vilo. Justo cuando me acercaba a la salida, vi una figura de pie en el extremo del pasillo. La planchada. Esta vez, estaba más cerca. Su uniforme almidonado, su postura erguida, sus manos cruzadas en un gesto casi maternal. Pero había algo en su expresión. No era hostil, pero tampoco amigable. Me observaba como si estuviera tomando una decisión. No podía moverme. El miedo me paralizó mientras la luz parpadeante iluminaba su rostro lívido. Su boca se abrió levemente, como si estuviera a punto de hablar. Y entonces, sonrió. Fue una sonrisa sutil, pero cargada de un significado insondable. En un pestañeo, desapareció. El frío me recorrió los huesos. La sensación de su mirada persistió incluso cuando crucé las puertas del hospital y respiré el aire fresco de la madrugada. Al llegar a casa, algo dentro de mí se sentía
distinto. Un peso que antes no estaba. Un vacío en el pecho que no lograba explicar. Esa noche soñé con ella. Soñé que me observaba mientras dormía, con su sonrisa tranquila y sus manos almidonadas, lista para tocarme. Al despertar, me sentí extraño. Me miré en el espejo y me llevé una mano al pecho, sintiendo algo rígido bajo mi pijama. Cuando levanté la tela, un escalofrío me recorrió. Era un dobladillo perfectamente almidonado. No creo en fantasmas. O al menos, no creía hasta esa noche. Trabajo como enfermero en el turno nocturno del Hospital General. Mi rutina es monótona: rondas, administración de medicamentos, revisar signos vitales y atender cualquier emergencia. Pero esa noche fue distinta. Eran las 3 de la mañana cuando la vi por primera vez. Estaba en el pasillo del tercer piso, el más antiguo del hospital. Su uniforme era impecable, almidonado, de un blanco que parecía resplandecer bajo las luces mortecinas del corredor. Me desconcertó su presencia porque no la reconocía. En un lugar como este, todos conocemos a todos. Buenas noches, le saludé, esperando que me respondiera con su nombre. Ella inclinó la cabeza levemente y se alejó con una elegancia antinatural. Según mis registros, en ese piso solo había 2 pacientes esa noche, un anciano en fase terminal y un hombre joven, víctima de un accidente automovilístico. Ambos dormían cuando revisé sus habitaciones. Pero cuando me acercaba a la puerta del paciente más joven, la vi nuevamente. Esta vez, dentro del cuarto, de pie junto a su cama. Mi corazón se detuvo por un instante. No la había visto entrar. Ni siquiera había oído el crujir de la puerta. Oye. No puedes estar aquí, dije, intentando mantener la calma. Ella giró el rostro hacia mí y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Su piel era extrañamente pálida, casi translúcida. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido alguno. Corrí hacia la cama para apartarla, pero al parpadear, había desaparecido. Revisé al paciente con manos temblorosas. Su respiración era irregular y su pulso débil. Justo cuando iba a presionar el botón de emergencia, sus ojos se abrieron de golpe y tomó mi muñeca con una fuerza descomunal. Ella me curó, murmuró con una voz rasposa. Pero también se lleva a otros. Supe que algo andaba terriblemente mal. Salí de la habitación con un nudo en la garganta. Caminé por el pasillo, tratando de encontrarla, de buscar una explicación lógica. Me repetía a mí mismo que todo tenía sentido. Tal vez era una enfermera de otro turno que no conocía, tal vez estaba demasiado cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces escuché un susurro. Apenas un murmullo arrastrado, casi un eco del viento. Alguien debe pagar. Mis piernas se sintieron pesadas, como si un peso invisible me obligara a quedarme en mi sitio. De repente, las luces parpadearon y en el reflejo del vidrio de una puerta vi su silueta justo detrás de mí. Me giré de inmediato. Nada. Solo el vacío del pasillo interminable. Corrí. Sin importar lo ridículo que pareciera, corrí como si mi vida dependiera de ello. Pero cuanto más avanzaba, más largo se hacía el corredor. Las puertas se veían distorsionadas, alargadas, como si estuviera atrapado en un sueño febril. Entonces, la voz me alcanzó de nuevo. Tú también debes pagar. Caí al suelo, jadeante. Una fuerza invisible me presionaba el pecho. El aire se me escapaba, mis pulmones luchaban por llenarse, pero era como si una sombra me envolviera. Y entonces la vi otra vez, inclinándose sobre mí, sus ojos vacíos mirándome con frialdad quirúrgica. Por ellos. La oscuridad me tragó por completo. Desperté en una cama de hospital. No en el tercer piso, sino en urgencias. Uno de mis colegas estaba a mi lado, con una expresión de alivio mezclada con horror. Hermano, estuviste muerto por 2 minutos. Me incorporé de golpe. Todo me daba vueltas. La vi, susurré, incapaz de contener el temblor en mi voz. Mi compañero se puso pálido. Bajó la voz, como si temiera que alguien más escuchara.
Dicen que si la planchada te toca, algo se lleva contigo. O te salva, o te condena. Miré mis manos. Estaban frías como el hielo. Y en mi muñeca, justo donde el paciente me había sujetado, había una marca amoratada en forma de dedos. La puerta de la sala de urgencia se abrió por el rabillo del ojo, la vi. Ahí estaba ella. Sonriendo. No creo en fantasmas. Nunca lo he hecho. Pero hay cosas que desafían toda lógica, sucesos que se niegan a encajar en cualquier explicación racional. Lo que vi aquella noche en el Hospital General de Puebla me sigue atormentando, como un eco de algo que nunca debí haber presenciado. Era mi primer turno nocturno como enfermero. Había escuchado las historias de los pasillos sombríos, de susurros inexplicables, pero las desestimé como simples leyendas de pasillo. Nada más que cuentos para asustar a los nuevos. Pero a medida que avanzaba la noche, una sensación opresiva se asentó en mi pecho, una incomodidad que no podía justificar. A eso de las 3 de la madrugada, una paciente en estado crítico comenzó a convulsionar. Corrí hacia su habitación, encontrándome con la imagen de una mujer alta, vestida con un uniforme anticuado y almidonado, inclinada sobre la paciente. Su mano pálida y firme sostenía la muñeca de la enferma, y sus labios se movían en un susurro inaudible. Usted. Grité, pero la mujer ni siquiera pareció escucharme. Cuando intenté alcanzarla, un escalofrío me recorrió la espalda. Un hedor a formol impregnó el aire y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. La mujer giró la cabeza lentamente. Sus ojos eran pozos vacíos, oscuros y profundos, y su piel tenía una textura cerosa, como la de un cadáver embalsamado. Retrocedí, tropezando con una bandeja de instrumental que cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Al volver a mirar, la figura había desaparecido. La paciente, sin embargo, respiraba con más tranquilidad. Sus signos vitales habían mejorado misteriosamente. Confundido y tembloroso, me acerqué a otra enfermera y le conté lo que había visto. Su rostro palideció de inmediato. La planchada, susurró. Ella cuida a los pacientes, pero no siempre de la manera que esperamos. Intenté reírme, pero la risa se ahogó en mi garganta. Decidí seguir con mi turno, asegurándome de evitar aquel pasillo. Sin embargo, al revisar los historiales de los pacientes, encontré algo escalofriante. La misma mujer que había visto junto a la paciente aparecía en fotografías antiguas del hospital. Su nombre era Elena Olmedo, una enfermera que, según los registros, había trabajado allí en los años 40. Elena había sido una enfermera estricta, obsesionada con la disciplina. Se decía que despreciaba a los médicos negligentes y a los enfermeros ineficientes. Pero también había otra historia, una más oscura, que había muerto en circunstancias extrañas. Algunos decían que de un ataque al corazón, otros que por un error médico que no pudo perdonarse a sí misma. Mi curiosidad se transformó en un miedo insidioso cuando me di cuenta de que mi próximo paciente tenía una historia similar a la anterior, en estado crítico, sin muchas esperanzas de sobrevivir. Y, efectivamente, cuando entré a la habitación, ella estaba allí otra vez. El aire se tornó gélido. Me quedé paralizado, viendo cómo la planchada se inclinaba sobre el paciente. Esta vez pude escuchar su murmullo. Descansa, yo me encargo. La piel del enfermo adquirió un tono azulado. Sin pensarlo, me lancé hacia la aparición, atravesándola como si fuera un velo de humo. De inmediato, el paciente jadeó, su color volvió lentamente, y los monitores reflejaron una recuperación inexplicable. La planchada, sin embargo, ya no estaba. Esa noche, me fui del hospital con un nudo en la garganta. Pero lo peor ocurrió al llegar a casa. Encendí la luz y mi reflejo en el espejo me hizo detenerme en seco. Mi uniforme estaba perfectamente almidonado, impoluto, sin una sola arruga, como si alguien lo hubiera planchado. No era la primera vez que trabajaba en el turno nocturno del hospital, pero esa noche sentía una opresión extraña en el pecho. Desde que acepté el empleo, había escuchado historias sobre la planchada.
Una enfermera espectral que deambulaba por los pasillos, con su uniforme inmaculado, su gorro perfectamente colocado y un porte severo. Algunos la veían como una presencia benévola, pero otros hablaban de ella con un temor reverente. Esa noche, el hospital estaba más silencioso de lo habitual. Mis compañeros parecían inquietos, murmuraban entre ellos, lanzándose miradas nerviosas. No quería parecer sugestionable, así que fingí indiferencia y continué con mi ronda. Al llegar al ala de pacientes críticos, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La luz titiló por un segundo, proyectando sombras alargadas y retorcidas en las paredes. Fue entonces cuando la vi. Una figura femenina estaba de pie junto a la cama del paciente 307. Su uniforme estaba impecable, más blanco que cualquier tela que hubiera visto antes. Parecía irradiar una luz propia. Me quedé petrificado, observando cómo inclinaba la cabeza hacia el enfermo, quien dormía profundamente. Un murmullo ininteligible flotó en el aire. Intenté tragar el miedo y habría jurado que su rostro se giró hacia mí, pero cuando parpadeé, la figura había desaparecido. Los días siguientes, el incidente se repitió. Cada noche la veía en diferentes habitaciones, como una sombra silenciosa que cuidaba de los pacientes. Algunos mejoraban milagrosamente al día siguiente, otros no despertaban nunca. Mi curiosidad pronto se convirtió en obsesión. Investigué la historia de la planchada y descubrí su origen. Una enfermera llamada Esther trabajó aquí décadas atrás. Se decía que había sido rigurosa, disciplinada, pero también cruel con aquellos que consideraba indignos de su cuidado. Un amor no correspondido la había consumido, y su corazón roto la llevó a un destino trágico. Ahora, según la leyenda, su espíritu vagaba por el hospital, asegurándose de que nadie más descuidara a sus pacientes. Una noche decidí enfrentarla. Esperé en la habitación 402, donde había notado que su presencia era frecuente. Apagué las luces y me escondí en un rincón, aguantando la respiración. Las horas pasaron lentamente hasta que el aire se volvió gélido. Una figura emergió de la penumbra. Su presencia era tan intensa que la habitación pareció encogerse a su alrededor. «No estás lista», susurró una voz, resonando en mi mente. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Ella se giró hacia mí, y por primera vez vi su rostro con claridad. Sus ojos eran pozos vacíos de un negro absoluto. Un terror primitivo se apoderó de mí. Quise correr, gritar, pero mi cuerpo no respondía. «No estás lista», repitió. Entonces, una oleada de recuerdos ajenos invadió mi mente: dolor, desesperación, traición. Imágenes de pacientes sufriendo, de médicos indiferentes, de manos inertes que nunca recibieron ayuda. Comprendí su mensaje. Ella no solo castigaba a los negligentes, también preparaba a los dignos. Y entonces desperté en una cama de hospital, con mi propio uniforme blanco inmaculado. Nadie me reconocía. Cuando intenté hablar con mis antiguos colegas, sus miradas pasaban a través de mí. Caminé por los pasillos y vi a los enfermos tendidos en sus camas. Sin pensar, comencé a atenderlos, mis manos moviéndose con precisión autómata. Me miré en el reflejo de una ventana. Mi uniforme era perfecto, almidonado, sin una arruga. Mis ojos, 2 pozos vacíos. Ahora entiendo. «No estás lista», había dicho. Pero ahora, lo estoy. Nunca fui un hombre de supersticiones, pero lo que viví en el Hospital General de la Ciudad de México me obligó a replantear mis creencias. Aquel turno nocturno comenzó como cualquier otro. Yo, un residente agotado, recorría los pasillos silenciosos con una taza de café en mano, tratando de mantenerme despierto. La sala de urgencias estaba más tranquila de lo habitual, lo que me dio la oportunidad de descansar en la sala de internos. Me recosté unos minutos, pero el sueño no llegó. En su lugar, un escalofrío me recorrió la espalda sin razón aparente. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una enfermera con un uniforme impecable, diferente al de mis colegas. Su presencia me perturbó de inmediato. Había algo en su porte, en la forma en que su figura se deslizaba por los pasillos sin hacer ruido.
Observé cómo entraba a una de las habitaciones, y la curiosidad me vencía. No reconocía su rostro, y en un hospital como ese, todos nos conocíamos. Decidí seguirla. Al acercarme, escuché su voz apacible susurrando a un paciente anciano que yacía en la cama. Descanse, pronto se sentirá mejor. Cuando la enfermera se giró para salir, me detuve en seco. Su mirada se cruzó con la mía, y sentí como si el tiempo se congelara. Había algo antinatural en sus ojos, una mezcla de compasión y tristeza infinita. Me atrevería a decir que parecía brillar con una luz propia, un destello frío y ajeno. Confundido, pregunté a la enfermera de guardia sobre ella. La expresión en su rostro se tornó pálida. No hay ninguna enfermera con esa descripción trabajando aquí, murmuró. Mi piel se erizó. Aún así, me convencí a mí mismo de que debía haber sido un error. Tal vez una enfermera de otro turno, una voluntaria, alguien que simplemente no conocía. Pero la noche avanzó, y las cosas se volvieron más extrañas. Empezaron los murmullos entre los pacientes. Algunos hablaban de la mujer de uniforme impecable que les prometía alivio. Otros aseguraban haberla visto flotar por los pasillos. Luego, comenzaron las muertes. Pacientes en estado estable fallecieron repentinamente sin explicación alguna. Una de las víctimas fue el anciano al que vi en aquella habitación. Revisé su expediente y descubrí que su condición no justificaba su muerte. Fue cuando el miedo me tomó por completo. Decidí quedarme en los pasillos, observando, esperando. Y entonces, ella apareció de nuevo. Esta vez, la vi dirigirse a la sala de terapia intensiva. La seguí con el corazón latiéndome en la garganta. Justo cuando entré, la vi de pie junto a la cama de un joven en coma. Su mano se posó en la frente del paciente con una ternura escalofriante. Él no debe sufrir más, susurró. Di un paso adelante. ¿Quién eres?, exigí. Ella giró lentamente hacia mí. Su rostro estaba transformado, ya no era simplemente hermoso y melancólico, sino algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Sus labios se curvaron en una sonrisa débil. Fui como tú. Juré aliviar el dolor, pero también lo causé. Ahora, redimo mis errores. Las luces titilaron. Un frío insoportable llenó la habitación. Mis piernas se volvieron de plomo, y cuando parpadeé, ella había desaparecido. El joven en coma murió esa noche. Sin razón aparente. Ya no pude seguir negándolo. Había visto a la planchada. La enfermera maldita que, según la leyenda, vaga por los hospitales buscando redimir sus pecados. Algunos dicen que ayuda a los pacientes, otros que los condena. Yo solo sé que desde esa noche, he seguido viendo su silueta en cada hospital en el que trabajo. Esperando. Observando. Eligiendo a su próxima alma. Siempre pensé que las historias sobre la planchada eran meros cuentos para asustar a los nuevos enfermeros. Pero una cosa es escuchar rumores y otra vivir la pesadilla en carne propia. Llevo años trabajando en el hospital, un edificio antiguo con pasillos interminables que susurran su historia en cada grieta. Mi turno nocturno había comenzado con normalidad, pacientes durmiendo, el tic-tac del reloj y la intermitente luz fluorescente del pasillo que parpadeaba como un corazón débil. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una mujer con uniforme de enfermera, inmaculadamente blanco, de un estilo que ya no se usa. Caminaba con la cabeza alta, sosteniendo una bandeja con medicamentos. Su expresión era serena, pero sus ojos, había algo en ellos, un brillo helado que me revolvió el estómago. Intenté seguirla. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío mientras la figura avanzaba con una elegancia imposible. Giró en la esquina y cuando la alcancé, ya no estaba. Sentí un escalofrío treparme por la espalda. Me convencí de que era el cansancio jugándome una mala pasada. Pero la noche siguiente volvió a aparecer. Esta vez, la vi entrar a la habitación 307, la de un anciano que llevaba días en estado crítico. Me apresuré tras ella, pero cuando crucé la puerta, no había nadie. El anciano, sin embargo, estaba despierto, con una expresión de asombro y terror.
La enfermera murmuró con labios temblorosos. Me dijo que me aliviaría el dolor. La máquina que monitoreaba sus signos vitales empezó a emitir un pitido incesante. Corrimos a atenderlo, pero era tarde. Murió con una mueca de horror en el rostro. A partir de entonces, supe que algo no estaba bien. Cada noche, la mujer de blanco aparecía en distintos cuartos. Algunos pacientes mejoraban milagrosamente después de su visita. Otros, simplemente no despertaban. Nadie más parecía verla, pero yo la sentía, acechando en los rincones, su perfume a lavanda flotando en el aire. No podía más. Busqué en los archivos del hospital y encontré su nombre, Eloísa Ramírez. Enfermera dedicada, fallecida hace décadas en circunstancias misteriosas. Algunos decían que había sido acusada de negligencia, que un paciente murió por su descuido y, abrumada por la culpa, se quitó la vida. Otros afirmaban que fue ella quien decidió quién vivía y quién moría. Esa noche, decidí enfrentarla. La esperé en el pasillo, con el corazón martillándome el pecho. Y ahí estaba, mirándome fijamente. Su rostro parecía más pálido, casi translúcido. Di un paso hacia ella. ¿Por qué haces esto?, susurré. Ella inclinó la cabeza. No todos merecen vivir. No todos desean seguir aquí. Yo solo ayudo. Mi cuerpo se paralizó. La luz parpadeó y, por un instante, vi su verdadero rostro, piel ceniza, labios agrietados, ojos vacíos como pozos sin fondo. La oscuridad me envolvió y sentí un frío que se arrastró hasta mis huesos. Cuando volví en mí, estaba en el suelo, con la respiración entrecortada. Algo dentro de mí había cambiado. Desde esa noche, sé cuando un paciente va a morir. Lo siento en el aire, en la piel, en la forma en que la luz parece apagarse a su alrededor. Y, a veces, cuando camino por los pasillos, veo su silueta reflejada en los cristales, mirándome con aprobación. Nunca he sido supersticioso. Siempre he creído que las historias de fantasmas son solo cuentos para asustar a los niños y entretener a los crédulos. Pero lo que me sucedió aquella noche en el Hospital San Ramón cambió mi perspectiva para siempre. Era mi primera semana como interno en el área de urgencias y la carga de trabajo era brutal. Me ofrecí para el turno nocturno con la esperanza de impresionar a mis superiores. Aquella noche, el hospital estaba inusualmente silencioso, excepto por el eco de mis pasos en los pasillos iluminados por la fría luz fluorescente. Poco después de la medianoche, un paciente en la sala de cuidados intensivos comenzó a convulsionar. Corrí a su habitación, pero antes de que pudiera hacer algo, una enfermera apareció de la nada. Su uniforme era inmaculado, almidonado y de un blanco casi resplandeciente. Sus manos se movían con precisión quirúrgica mientras estabilizaba al paciente. Su rostro era sereno, con un aire de solemnidad que me resultó inquietante. Gracias por la ayuda, le dije, aún con la adrenalina corriendo por mis venas. Ella me miró con unos ojos oscuros y profundos, y con una voz suave pero firme, respondió. Los pacientes son lo más importante. Siempre debemos cuidarlos. Cuando intenté preguntar su nombre, ya se había marchado. Supuse que era una enfermera de otro turno que había pasado a ayudar. Sin embargo, cuando pregunté en recepción por ella, la mujer en la oficina me miró con el ceño fruncido. Aquí no hay ninguna enfermera con esa descripción, dijo con un tono que me puso la piel de gallina. Algo dentro de mí se revolvió con inquietud. Decidí no insistir y continuar con mi turno. Pero mientras recorría los pasillos, sentía su presencia. En el reflejo de los cristales de las ventanas, en el leve susurro de los pasillos vacíos. No podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. A las 3 de la mañana, el sistema de monitores comenzó a fallar. Las alarmas resonaban en toda la planta. Corrí a revisar los pacientes, y cuando entré a una de las habitaciones, la vi nuevamente. Se inclinaba sobre una anciana, inyectándole algo en el suero. «Oiga, ¿qué está haciendo?», grité. Ella levantó la vista y me sonrió con tristeza. «No todos pueden salvarse, doctor». Un escalofrío me recorrió la espalda.
Avancé hacia ella, pero en un parpadeo, había desaparecido. La anciana en la cama dejó escapar un último suspiro y su monitor emitió un pitido agudo. Intenté reanimarla, pero era inútil. Estaba muerta. Las enfermeras y doctores llegaron al escuchar el escándalo. Cuando les conté lo que había visto, intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, una de las enfermeras más veteranas suspiró y me tomó del brazo. «¿Has visto a la planchada?», susurró. Mi incredulidad era evidente, así que me llevó a un rincón y me contó la historia. Décadas atrás, una enfermera llamada Esperanza trabajó en este hospital. Era dedicada y apasionada, pero su corazón pertenecía a un joven doctor que solo jugó con sus sentimientos. Cuando él la abandonó, su alma se quebró. Dicen que enfermó gravemente y murió aquí mismo, pero su espíritu nunca se marchó. Ahora vaga por los pasillos, ayudando a algunos pacientes y condenando a otros. No quise creerlo, pero en los días siguientes, seguí viendo su sombra deslizándose por los pasillos, escuchando susurros en habitaciones vacías y sintiendo una presencia helada a mi alrededor. Lo peor ocurrió una semana después, cuando al revisar los expedientes de los pacientes, encontré un patrón escalofriante. Cada uno de los que ella había atendido aquella noche había muerto en circunstancias extrañas. Una sensación de paranoia se apoderó de mí. Decidí enfrentarla, buscar respuestas. Esperé hasta la medianoche en el pasillo donde la había visto por última vez. Y entonces, apareció. Su figura resplandecía en la penumbra. «¿Por qué lo haces?», pregunté con voz temblorosa. «Porque no quiero que sufran», susurró, acercándose lentamente. «Porque alguien debe hacerlo». En ese momento, un frío inhumano me envolvió. Sentí mi corazón latir frenéticamente, mi respiración volverse errática. Sus manos heladas tocaron mi rostro y, por un instante, vi a través de sus ojos, un dolor profundo, una tristeza insondable, un abismo de desesperación. Desperté en el suelo, con los doctores a mi alrededor. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente. Intenté explicar lo que pasó, pero nadie me creyó. Renuncié al hospital poco después. Pero, a veces, en mis pesadillas, la veo. Siempre observándome. Siempre esperando. Y en lo más profundo de mi ser, sé que cuando mi hora llegue, será ella quien me reciba.